Mi nombre es Miguel, y hasta hace poco, creía tener una vida casi perfecta. A mis 28 años, recién egresado de la carrera de Derecho y con un futuro prometedor en un bufete de abogados en la Ciudad de México, conocí a Sofía. Ella era luz, alegría, su sonrisa tenía la capacidad de disipar cualquier nube gris en mi día. Nos enamoramos con la intensidad de quienes sienten que han encontrado a su otra mitad, y al cabo de un año, estábamos casándonos, jurándonos amor eterno frente a nuestros seres queridos. Yo estaba en la cima del mundo, convencido de que junto a ella construiría un hogar lleno de amor y prosperidad. Poco después de nuestra boda, la vida nos presentó el primer gran desafío familiar. Don Carlos, mi suegro, un hombre trabajador y hasta entonces lleno de vitalidad, sufrió un lamentable accidente automovilístico que lo dejó con una movilidad considerablemente reducida. Quedó confinado a una silla de ruedas y su ánimo decayó notablemente. Doña Elena, mi suegra, una mujer que rondaba los 60 y tantos, aunque fuerte de espíritu, se vio sobrepasada por la situación. Cuidar de don Carlos era una tarea demandante, y la preocupación por su futuro económico, ya que él era el principal sostén de su hogar, los agobiaba. Además de la situación de salud de don Carlos, descubrí que mis suegros arrastraban una deuda considerable, unos 600,000 pesos. Producto de un negocio fallido años atrás que seguía generándoles intereses y noches de insomnio. Ver la angustia en los ojos de Sofía y la preocupación constante de doña Elena me partió el corazón. Yo estaba empezando a establecerme profesionalmente, mis ingresos eran buenos y sentía un profundo compromiso no solo con Sofía, sino con la familia que ahora también era mía. Así que, después de conversarlo con Sofía, tomé una decisión que consideré noble y necesaria: liquidaría la totalidad de su deuda. Fue un desembolso importante, casi todos mis ahorros de aquel entonces, pero la gratitud en sus miradas y el alivio palpable en el ambiente me hicieron sentir que había hecho lo correcto. «Eres un ángel, Miguel», me dijo doña Elena con lágrimas en los ojos. «No sé cómo podremos pagarte esto». Yo le aseguré que no esperaba nada a cambio, que lo hacía por amor a Sofía y por el bienestar de la familia. Con la deuda saldada, surgió una nueva conversación. Mis suegros vivían en una casa pequeña, con muchas barreras arquitectónicas que dificultaban la movilidad de don Carlos. Sofía y yo vivíamos en un departamento alquilado, cómodo para dos, pero no adecuado para una familia ampliada y con las necesidades especiales de mi suegro. Fue entonces cuando, como principal sostén económico y con la idea de ofrecerles una mejor calidad de vida, propuse comprar una casa más grande. Una casa sin escaleras, con espacios amplios, un pequeño jardín donde don Carlos pudiera tomar el sol y habitaciones suficientes para todos. Sofía se entusiasmó con la idea. «Sería maravilloso, mi amor. Así podríamos cuidar mejor a mis papás y estar todos juntos», me dijo. Encontramos una casa adecuada en una colonia tranquila, no muy lejos de mi trabajo. Era una inversión significativa, pero estaba decidido. Puse el enganche con lo que me quedaba y una pequeña ayuda de un préstamo personal, y la hipoteca quedó a mi nombre. Yo asumiría la mayor parte de los pagos mensuales, Sofía contribuía con una cantidad menor, ya que sus ingresos eran más modestos. Mis suegros se mudaron con nosotros casi de inmediato. Los primeros meses fueron de adaptación. Doña Elena se encargaba de algunas cosas de la casa, Sofía intentaba equilibrar su trabajo con el cuidado de su padre. Y yo me sumergía en jornadas laborales extensas para cubrir todos los gastos y asegurar que la hipoteca se pagara puntualmente. A pesar del cansancio, por las noches, al ver a Sofía dormir a mi lado, sentía que el sacrificio valía la pena. Estaba construyendo un hogar, un refugio para las personas que amaba. O eso creía yo. Pasaron los años, casi 7 para ser exactos. Yo ya había cumplido los 35. Mi carrera como abogado había despegado, era reconocido en el bufete, manejaba casos importantes y mis ingresos habían aumentado considerablemente, permitiéndome llevar una vida cómoda y, sobre todo, pagar religiosamente cada mensualidad de la hipoteca de esa casa que se había convertido en el centro de nuestra vida familiar. La casa estaba casi pagada en su totalidad, un logro que me llenaba de orgullo y anticipación por un futuro con menos cargas financieras.
Sin embargo, la dinámica en casa había cambiado sutilmente al principio y de forma más evidente después. Lo que comenzó como una convivencia armoniosa, se fue transformando en una carga cada vez más pesada sobre mis hombros. Sofía, aunque seguía siendo cariñosa en apariencia, parecía delegar cada vez más responsabilidades en mí, no solo las financieras, sino también las domésticas y las relacionadas con el cuidado de sus padres. Doña Elena, por su parte, había pasado de la gratitud inicial a una actitud de exigencia velada. Pequeñas frases como Miguelito, ya que estás ahí, podrías, o ay, Miguel, la televisión no funciona, le echas un ojo, se volvieron una constante. Parecía que mi rol en la casa era el de proveedor universal y solucionador de todos los problemas, grandes o pequeños. El comportamiento de don Carlos también se había vuelto más complicado. A veces, influenciado quizás por los comentarios de doña Elena o por su propia frustración ante su condición, tenía actitudes que me resultaban difíciles de sobrellevar. Se quejaba constantemente, hacía demandas que iban más allá de sus necesidades básicas y, en ocasiones, utilizaba su discapacidad como una forma de manipulación emocional para conseguir lo que quería, no solo de mí, sino también de Sofía. Recuerdo una vez que insistió en que le comprara un sillón de masaje sumamente costoso, argumentando que era lo mínimo que merecía después de todo lo que había pasado. Cuando intenté explicarle que era un gasto excesivo en ese momento, doña Elena intervino, diciendo que yo era un insensible por negarle un poco de confort a un hombre enfermo. Cedí, como en muchas otras ocasiones, para evitar conflictos mayores. La carga financiera era exclusivamente mía. Además de la hipoteca, cubría todos los gastos de la casa, servicios, alimentos, medicinas para mis suegros, reparaciones, e incluso los caprichos ocasionales de Sofía y doña Elena. Yo trabajaba jornadas extenuantes, a menudo llevando trabajo a casa los fines de semana, mientras ellas parecían disfrutar de una vida relativamente despreocupada. Sofía seguía trabajando, pero su contribución económica era mínima y a menudo la gastaba en cosas personales. Empecé a sentirme profundamente agotado, no solo física, sino emocionalmente. La alegría inicial de tener a la familia reunida se había desvanecido, reemplazada por una sensación de opresión y soledad, a pesar de estar rodeado de gente. La idea del divorcio comenzó a rondar mi cabeza con más frecuencia. ¿Era esta la vida que quería? ¿Dónde había quedado la compañera que me había enamorado? Varias veces intenté hablar seriamente con Sofía sobre mi sentir, sobre la necesidad de que ella y su madre asumieran más responsabilidades o al menos mostraran un poco más de consideración. Pero cada intento terminaba de la misma manera, Sofía rompía en llanto, acusándome de no querer a su familia, de ser egoísta. Doña Elena intervenía con su papel de víctima, recordándome lo mucho que habían sacrificado al dejar su antigua vida para vivir con nosotros una vida que, irónicamente, yo había mejorado al saldar sus deudas. Y lo mucho que me necesitaban. Sus lágrimas y palabras cargadas de chantaje emocional siempre lograban desarmarme, haciéndome sentir culpable por siquiera pensar en mi propia infelicidad. Me aferraba a la esperanza de que, una vez pagada la hipoteca, las cosas mejorarían, que la presión disminuiría y podríamos recuperar algo de la armonía perdida. Qué equivocado estaba. Después de 7 largos años de esfuerzo constante, de privaciones personales y de dedicar la mayor parte de mis ingresos a ese objetivo, la línea de meta estaba a la vista. La hipoteca de la casa estaba a solo un mes de ser liquidada por completo. La sensación de alivio que comenzaba a invadirme era inmensa. Imaginaba un futuro con menos presiones financieras, la posibilidad de ahorrar para unas vacaciones decentes con Sofía, quizás incluso pensar en proyectos personales que había postergado por tanto tiempo. Sentía que una pesada mochila estaba a punto de caer de mis hombros. Compartí mi entusiasmo con Sofía. Mi amor, ¿puedes creerlo? El próximo mes, esta casa será completamente nuestra. Ni un peso más al banco, le dije una tarde, abrazándola por la cintura mientras ella preparaba algo en la cocina. Ella sonrió, una sonrisa que en ese momento me pareció genuina y llena de alegría compartida. ¡Qué maravilla, Miguel! Por fin. Hay que celebrarlo. Deberíamos hacer una cena especial cuando llegue ese día, invitar a Ricardo y Laura, brindar por nuestro hogar.
su propuesta me conmovió. Durante los últimos años, los gestos de complicidad y celebración entre nosotros se habían vuelto escasos, ahogados por la rutina y las tensiones de la convivencia. Que ella sugiriera celebrar este hito me hizo pensar que quizás, solo quizás, las cosas estaban a punto de cambiar para bien. Tal vez ella realmente valoraba el enorme esfuerzo que yo había realizado durante todos esos años. Esa pequeña luz de esperanza me hizo bajar la guardia, olvidar momentáneamente las frustraciones acumuladas y aferrarme a la ilusión de un nuevo comienzo. Durante ese último mes, me dediqué a finalizar los trámites con el banco, asegurándome de que cada documento estuviera en orden para la liberación de la hipoteca. La anticipación crecía día con día. Incluso doña Elena parecía más amable de lo usual, comentando lo bonita que estaba la casa y lo bien que nos había ido. Don Carlos, en sus días buenos, también expresaba su satisfacción. Yo, ingenuamente, interpretaba estas señales como un reconocimiento a mi dedicación y como el preludio de una etapa más armoniosa para todos. Llegó el día en que realicé el último pago. Recuerdo salir del banco con una sonrisa de oreja a oreja, sintiéndome ligero, casi flotando. Llamé a Sofía para darle la noticia y confirmar los planes para la cena de celebración esa noche. Perfecto, mi vida. Ya estoy preparando todo. Será una noche inolvidable, me dijo con un tono de voz que sonaba especialmente alegre. Esa tarde, al llegar a casa, el ambiente era festivo. Había globos, la mesa estaba puesta con esmero y el aroma de la comida favorita de todos llenaba el aire. Ricardo, mi cuñado, y su esposa Laura, llegaron poco después. Ricardo siempre me había parecido un tipo decente, aunque a veces un poco dominado por Laura, quien siempre mantenía una sonrisa amable pero que, en el fondo, me generaba una extraña desconfianza. Sin embargo, esa noche decidí ignorar cualquier recelo. Estaba feliz, genuinamente feliz, creyendo que estaba a punto de celebrar el fruto de mi arduo trabajo rodeado de mi familia. La luz al final del túnel parecía brillar intensamente, cegándome ante la oscuridad que estaba a punto de engullirme. La cena transcurrió entre risas y anécdotas. Ricardo propuso un brindis por mí, reconociendo mi esfuerzo para pagar la casa. Salud por Miguel, que se ha partido el lomo para darnos este techo, dijo levantando su copa. Laura sintió con una sonrisa que me pareció un poco forzada, mientras Sofía y doña Elena me miraban con lo que interpreté como orgullo. Me sentí halagado y agradecido por sus palabras. Por un momento, todas las tensiones y sacrificios parecieron haber valido la pena. Después del postre, cuando la conversación se había vuelto más relajada, Sofía carraspeó, llamando la atención de todos. Bueno, familia, comenzó, con una seriedad repentina que contrastaba con el ambiente festivo. Ahora que la casa está completamente pagada, gracias al esfuerzo de Miguel, claro está, añadió mirándome fugazmente, hay algo importante que debemos comunicarles. Doña Elena asintió solemnemente a su lado. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo en su tono no me gustó. Como saben, continuó Sofía, Ricardo y Laura han estado buscando un lugar más grande para su familia, y bueno, hemos decidido que esta casa sería perfecta para ellos. Miré a Ricardo y Laura, esperando alguna explicación. Ricardo parecía un poco confundido, pero Laura mantenía una expresión indescifrable. Así que, intervino doña Elena, con una frialdad que me heló la sangre, hemos hecho los arreglos para que la casa sea transferida a nombre de Ricardo y Laura. Ellos se mudarán en unos días. Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. ¿Qué? ¿De qué están hablando? Logré articular, mi voz apenas un susurro. Miré a Sofía, buscando una negación, una explicación lógica. Pero su mirada era esquiva, casi culpable. Miguel, dijo Sofía, evitando mis ojos, entiéndelo, es lo mejor para la familia. Ellos la necesitan más. Además, esta casa ahora pertenece a la familia de mi hermano. Luego, con una crueldad que jamás imaginé en ella, añadió, tú ya no eres necesario aquí, Miguel. Las palabras resonaron en mis oídos como martillazos. ¿No era necesario?
Después de 7 años pagando cada centavo de esa hipoteca, después de haber liquidado las deudas de sus padres, después de haber cargado con todas las responsabilidades. La incredulidad dio paso a una rabia sorda y a un dolor profundo, desgarrador. Pero, ¿cómo? ¿Sin consultarme? Esta casa también es mía. Yo la pagué, exclamé, sintiendo como la sangre me hervía. Ay, Miguelito, no te pongas así, dijo doña Elena con un falso tono conciliador. Tú mismo estuviste de acuerdo en que la casa era para el bienestar de la familia. Y ahora, el bienestar de la familia es que Ricardo y Laura la tengan. Además, Sofía y yo ya firmamos los papeles necesarios. Todo está en regla. Miré a Ricardo. Él parecía genuinamente sorprendido, casi tanto como yo. ¿Papeles? ¿Qué papeles, mamá? Laura, ¿tú sabías de esto? Laura se encogió de hombros, con una sonrisita cínica. La realidad me golpeó con la fuerza de un tren. Había sido engañado, traicionado de la manera más vil por las personas a las que les había entregado mi confianza, mi esfuerzo y mi amor. Sofía, mi esposa, y doña Elena, mi suegra, me habían utilizado y ahora, una vez que ya no les servía para pagar la hipoteca, me desechaban como a un trasto viejo. Esa misma noche, entre gritos velados para no molestar a los vecinos y miradas de desprecio, me pidieron que recogiera mis cosas y me fuera. Me echaron de la casa que yo había pagado, la casa que consideraba mi hogar. Salí de allí con una pequeña maleta y el corazón hecho pedazos, sin entender cómo el amor y la gratitud podían transformarse en una traición tan calculadora y despiadada. Pasé esa primera noche en un modesto hotel del centro, la mente hecha un torbellino de incredulidad, rabia y un dolor tan profundo que apenas me dejaba respirar. Cada palabra, cada gesto de la noche anterior se repetía en mi cabeza como una película de horror. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo Sofía, la mujer que amaba, había sido capaz de algo así? A la mañana siguiente, con los ojos hinchados por el insomnio y la angustia, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba respuestas, necesitaba entender la magnitud de lo que había sucedido. Lo primero que hice fue llamar a Ricardo, mi cuñado. Cuando le conté, con la voz entrecortada, lo que Sofía y doña Elena me habían hecho, su reacción fue de genuina sorpresa y confusión. ¿Qué? ¿Qué te corrieron de la casa? ¿Y qué la casa ahora es mía y de Laura? Miguel, te juro por lo más sagrado que yo no sabía nada de esto, hermano, me dijo, su voz cargada de incredulidad. Laura me comentó algo de unos papeles para ayudar a Sofía con unos trámites de la casa, algo sobre ponerla como garantía para un préstamo o no sé qué cosa. Pero jamás me dijo que te iban a echar o que la casa sería nuestra de esta manera. Dijo que era para proteger el patrimonio familiar, que tú estabas de acuerdo. No puedo creerlo. Sus palabras, aunque confusas, me dieron un resquicio de esperanza. Si Ricardo no estaba al tanto del plan completo, quizás no todo estaba perdido. Sin embargo, la mención de que Laura se había encargado de los papeles encendió todas mis alarmas. Siempre había tenido una extraña sensación con ella, su amabilidad parecía calculada, su sonrisa a menudo no llegaba a sus ojos. Comencé a sospechar que ella era una pieza mucho más importante en este sucio juego de lo que había imaginado, posiblemente la cerebro detrás de la operación, en complicidad con mi suegra y, dolorosamente, con mi propia esposa. Fue entonces, en medio de la desesperación, que un recuerdo fugaz cruzó mi mente como un relámpago, la cámara web de mi computadora personal. La usaba para videoconferencias de trabajo y a veces, por descuido o prisa, la dejaba encendida o en modo de espera en mi estudio, un espacio que, aunque era mi lugar de trabajo, estaba lo suficientemente cerca del salón como para captar conversaciones si el volumen era alto. ¿Sería posible que hubiera grabado algo? Era una posibilidad remota, pero en ese momento, era la única que tenía. Decidí que necesitaba actuar con cabeza fría. Como abogado, sabía que sin pruebas contundentes, mi palabra contra la de ellas tres valdría muy poco, especialmente si habían falsificado mi firma o me habían hecho firmar algo bajo engaño. Contacté inmediatamente a David, un colega del bufete en quien confiaba plenamente, un litigante astuto y experimentado.
Le conté toda la historia, sin omitir detalle. David escuchó con atención, su expresión endureciéndose a medida que avanzaba mi relato. Miguel, esto es indignante, pero no imposible de combatir, me dijo con firmeza. Lo primero es asegurar esas posibles grabaciones. ¿Crees que puedas acceder a tu computadora de forma remota o necesitas que alguien entre a la casa discretamente? Recordé que tenía configurado un acceso remoto para emergencias laborales. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, y con la ayuda de David guiándome por teléfono para no cometer errores, logré conectarme a mi computadora. Navegué hasta la carpeta donde se guardaban las grabaciones automáticas de la cámara. Y allí estaba. Varias horas de grabación de los días previos a mi expulsión. Comencé a revisarlas con manos temblorosas, rezando por encontrar algo. Lo que descubrí superó mis peores pesadillas y, al mismo tiempo, se convirtió en mi mejor arma. Los días siguientes fueron una mezcla de planificación meticulosa y una ansiedad que apenas me dejaba dormir. Con la ayuda de David, revisamos cada minuto de las grabaciones. Lo que encontramos fue devastador, pero también increíblemente útil. Había conversaciones claras entre Sofía, doña Elena y Laura, donde planeaban con escalofriante detalle cómo se desharían de mí una vez que la hipoteca estuviera pagada. Hablaban de convencer a Ricardo para que firmara unos papeles, de cómo justificarían la transferencia, e incluso se burlaban de mi ingenuidad. Laura era, sin duda, una de las principales instigadoras, sugiriendo las artimañas legales y cómo manipular a su propio esposo. David y yo preparamos una estrategia. No sería una confrontación impulsiva, sino un movimiento calculado, en nuestro terreno. Decidimos que el mejor lugar sería el bufete de abogados. Un par de días después, mientras yo intentaba concentrarme en un caso en mi despacho, la recepcionista me informó por el intercomunicador que tenía visitas inesperadas. Eran doña Elena y Sofía. Entraron a mi oficina sin ser anunciadas formalmente, con expresiones de indignación fingida. Y Miguel, no puedo creer que estés molestando a Ricardo con tus mentiras, exclamó doña Elena, su voz resonando en el pasillo. Y vienes a hacerte la víctima después de que decidiste abandonarnos. Sofía, a su lado, asentía con lágrimas en los ojos, interpretando su papel a la perfección. La escena que estaban montando comenzaba a atraer la atención de mis colegas. Justo en ese momento, tal como lo habíamos planeado con David, él apareció. Señoras, por favor, acompáñenme a la sala de juntas. Creo que es mejor discutir este asunto en privado, dijo David con una calma profesional que contrastaba con la agitación de ellas. A regañadientes, y probablemente pensando que podrían intimidarme más fácilmente en un entorno cerrado, accedieron. Mientras nos dirigíamos a la sala de juntas, vi a Ricardo llegar al vestíbulo del bufete. Venía con el rostro desencajado, y a su lado, visiblemente incómoda, caminaba Laura. David también los había citado, asegurándoles que era crucial para aclarar la confusa situación de la propiedad. Laura no sabía que su propio juego estaba a punto de ser expuesto. Una vez todos reunidos en la amplia sala de juntas, Sofía y doña Elena de un lado de la mesa, Ricardo y Laura del otro, y yo junto a David, quien ahora actuaba formalmente como mi representante legal. El ambiente se podía cortar con un cuchillo. Sofía me lanzaba miradas de reproche, doña Elena intentaba parecer una madre afligida, y Laura mantenía una compostura fría, aunque sus ojos revelaban un nerviosismo creciente. Ricardo, por su parte, me miraba con una mezcla de confusión y preocupación. Bien, comenzó David, rompiendo el silencio. Estamos aquí para discutir la titularidad de la propiedad ubicada en la calle Robles número 15 y las circunstancias que rodearon la salida del señor Miguel de dicho inmueble. Doña Elena intentó interrumpir, pero David, con un gesto firme, le indicó que esperara su turno. La trampa estaba lista. La confrontación, cuidadosamente orquestada, estaba a punto de revelar la cruda verdad. Yo, aunque con el estómago encogido, me sentía extrañamente fortalecido por la presencia de David y las pruebas que estábamos a punto de presentar. David, con la calma y precisión de un cirujano, comenzó a exponer los hechos. Primero,
presentó los documentos que acreditaban que yo había sido el responsable de la totalidad de los pagos de la hipoteca durante 7 años, así como el comprobante de la liquidación de la deuda previa de mis suegros. Luego, con una pausa dramática, colocó un pequeño reproductor de video sobre la mesa. Antes de continuar, dijo, creo que es pertinente que escuchemos algunas conversaciones que tuvieron lugar en la residencia del señor Miguel en días recientes. Presionó el botón de reproducción. La sala se llenó con las voces de Sofía, doña Elena y Laura. Las grabaciones eran claras, irrefutables. Se las escuchaba conspirando, detallando cómo Laura convencería a Ricardo para que firmara unos papeles sin importancia que en realidad eran la cesión de derechos o una venta simulada. Hablaban de cómo, una vez que yo hubiera pagado la última letra de la hipoteca, me dirían que la casa ya no me pertenecía y que debía irme. Incluso había fragmentos donde se burlaban de mi dedicación y de lo fácil que sería manejar a Miguel. A medida que las grabaciones avanzaban, los rostros de las 3 mujeres se transformaron. Doña Elena y Sofía palidecieron visiblemente, sus intentos de negación ahogados por la evidencia de sus propias palabras. Laura, la supuestamente maestra, se descompuso, su fachada de control se hizo añicos, y por primera vez vi pánico en sus ojos. Intentó balbucear una excusa, culpar a las otras 2, pero las grabaciones la señalaban directamente como una participante activa y entusiasta del plan. Ricardo, que había escuchado todo con una expresión de creciente horror, finalmente explotó. Se puso de pie de un golpe, la silla rechinando contra el suelo. No puedo creerlo, gritó, mirando directamente a Laura. Así que esto eran los papeles importantes. Usarme para estafar a Miguel, para robarle la casa que él pagó con su sudor. A él, que siempre nos ayudó, que trató a mis padres como si fueran los suyos. Su voz estaba cargada de una furia y una decepción que llenaron la sala. Se giró hacia su suegra y su cuñada. Y ustedes, no tengo palabras. David retomó la palabra, aprovechando el impacto. Como pueden ver, dijo dirigiéndose a ellas, las implicaciones legales de estos actos son graves. Estamos hablando de fraude, posible falsificación de documentos si se demuestra que la firma del señor Ricardo fue obtenida bajo engaño o incluso falsificada. Conspiración para defraudar y el desalojo ilegal del señor Miguel. En un juicio, no solo recuperaría la propiedad, sino que podría demandarlas por una suma considerable por daños y perjuicios, incluyendo el daño moral y el posible daño a su reputación. Luego, se dirigió a Ricardo. Señor Ricardo, entendemos que usted pudo haber sido también una víctima en este engaño. Su cooperación será fundamental. Ricardo, aún temblando de rabia, no dudó. Abogado, cuente conmigo para lo que sea necesario. Voy a anular cualquier maldito papel que Laura me haya hecho firmar. Y en cuanto a ti, Laura, dijo mirándola con desprecio, considera nuestro matrimonio terminado. No puedo seguir casado con alguien capaz de esto. Laura rompió a llorar, pero sus lágrimas no conmovieron a nadie en la sala. Doña Elena y Sofía permanecían en silencio, derrotadas. David entonces presentó la propuesta de Miguel, la reversión inmediata y legal de la propiedad de la casa a mi nombre exclusivo, una compensación económica de 1.000.000 de pesos por los daños sufridos. Un acuerdo de confidencialidad para evitar un escándalo público mayor, siempre y cuando cumplieran su parte, y, por supuesto, que Sofía, doña Elena y Laura abandonaran la propiedad de forma inmediata y permanente, sin llevarse nada que no les perteneciera legítimamente. La alternativa, les advirtió, era enfrentar un proceso legal largo, costoso y con consecuencias penales muy probables. La decisión era suya. Atrapadas, sin argumentos y con la amenaza de un juicio penal cerniéndose sobre ellas, Sofía, doña Elena y Laura no tuvieron más remedio que aceptar los términos del acuerdo. Ricardo, fiel a su palabra, colaboró activamente para anular cualquier documento fraudulento y asegurar que la titularidad de la casa volviera a mi nombre sin más demoras. El proceso fue sorprendentemente rápido, gracias a su cooperación y a la contundencia de las pruebas que teníamos. Las consecuencias para las artífices de la traición no se hicieron esperar. Sofía y yo, como era de esperarse, iniciamos los trámites de divorcio.
La mujer de la que me había enamorado ya no existía, en su lugar, solo quedaba el amargo recuerdo de su engaño. Ella y su madre, doña Elena, tuvieron que buscar un nuevo lugar donde vivir. Sin mi apoyo económico y con la obligación de contribuir a la compensación, sus días se volvieron considerablemente más difíciles. Don Carlos, aunque ajeno en gran medida al plan, también sufrió las consecuencias, viviendo ahora con muchas más limitaciones. Laura fue quien enfrentó el panorama más sombrío. Ricardo cumplió su palabra y solicitó el divorcio. Además, se aseguró de que en la separación de bienes ella no obtuviera prácticamente nada, dada su conducta fraudulenta. La deuda de la compensación, que se repartió entre las tres, se convirtió en una losa pesada que las obligaría a trabajar arduamente durante años para saldarla. Escuché que Sofía tuvo que tomar un segundo empleo y doña Elena comenzó a vender postres para ayudar. Con la casa legalmente de nuevo en mi poder, tomé una decisión: no viviría allí. Los recuerdos eran demasiado dolorosos, cada rincón estaba impregnado de la traición. Siguiendo el consejo de David, la puse en alquiler. La propiedad estaba en una buena zona y no tardó en generar un ingreso pasivo que me ayudó a estabilizar mis finanzas y a sentir que, de alguna manera, mi inversión original no había sido del todo en vano. Me mudé a un departamento moderno y más pequeño en otra zona de la ciudad. Comencé a reconstruir mi vida, pieza por pieza. La experiencia me había dejado cicatrices profundas, una desconfianza hacia los demás que antes no conocía, pero también me había enseñado lecciones valiosas sobre mi propia fortaleza y resiliencia. Me enfoqué en mi carrera, donde seguí cosechando éxitos, y poco a poco, comencé a rodearme de personas genuinas, amigos leales que me ofrecieron su apoyo incondicional. Aunque la herida de la traición tardó mucho en sanar por completo, encontré una extraña paz al saber que había luchado por lo que era justo y que, al final, la verdad había prevalecido. Agradecí profundamente la lealtad de David y, paradójicamente, la decencia final de Ricardo, cuyo testimonio y cooperación fueron cruciales. La vida me había golpeado duro, pero también me había dado la oportunidad de empezar de nuevo, más sabio, más fuerte y, sobre todo, más consciente de mi propio valor y de lo que realmente merecía. El camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, lo miraba con una renovada esperanza.